Elementos y factores del clima. ¿El clima y el estado del tiempo son lo mismo? Diversos fenómenos como la temperatura, lluvia y el viento se generan en la atmósfera. Es la capa del aire que nos cubre y que influye sobre nuestra vida cotidiana y a largo plazo. La vida de todos está vinculada con el tiempo atmosférico. Un día nos ofrece una mañana luminosa y otra un cielo nublado y lluvioso. El estado del tiempo es tan cambiante que para salir de casa con seguridad debes conocer el pronóstico del tiempo. A pesar de los cambios atmosféricos diarios, han sido posible llevar un registro de las características meteorológicas de cada lugar por largos periodos para poder determinar el clima que lo caracteriza. Muchas veces la palabra clima se utiliza en condiciones como sinónimo del estado del tiempo. Tiene significados distintos. Los cambios de temperatura, intensidad de los vientos, presencia de lluvias y nubosidad que mencionan los noticieros se refiere al tiempo atmosférico. Elementos del clima. Para determinar las características climáticas de cada lugar es necesario registrar y analizar las condiciones atmosféricas de un sitio determinado durante un periodo mínimo de 10 años. El clima es entonces el promedio de las condiciones atmosféricas. Tanto el tiempo atmosférico como el clima son el resultado de la interpretación de componentes atmosféricos. Temperatura. Se refiere al grado de frío o calor que presenta el aire. Su calentamiento se debe principalmente al calor que desprende la Tierra al reflejar los rayos solares. Presión atmosférica. Es la fuerza que ejerce el peso de la atmósfera o el aire sobre la superficie terrestre. La temperatura interviene en los cambios de presión atmosférica. Humedad y precipitación. La cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera es lo que se conoce como humedad y proviene de la evaporación continua de agua de océanos, mares y lagos. La precipitación ocurre cuando la atmósfera se satura de pequeñas gotas de agua y estas caen hacia la superficie en forma de lluvia, nieve o granizo. Vientos. Son los movimientos del aire en sentido horizontal y su velocidad depende de las diferencias de presión. A mayor diferencia entre una presión alta y baja, el viento soplará con mayor velocidad. El viento es muy importante ya que es el que se encarga de trasladar el vapor de agua de las nubes. La temperatura y precipitación son los componentes que más influyen en nuestra vida diaria. Estos elementos se toman como base para conocer la diversidad de climas y entender su distribución en la superficie terrestre. Registros de los elementos del clima. Una de las herramientas para estudiar el clima es el climograma. Consta de una gráfica donde se representa con valores promedio a lo largo de un año. Gracias a estos podremos saber si las lluvias serán abundantes todo el año o habrá periodo de sequía. Reconociendo la diversidad de climas. En México y el mundo existe una gran diversidad climática debido al calentamiento desigual de la superficie curva del planeta, a la iluminación del eje terrestre y al movimiento de traslación. Además, la diversidad de climas es el resultado de los vientos, ya que estos trasladan masas de aire seco y húmedo hacia diferentes latitudes. ¿Por qué varía el clima? El comportamiento de los elementos del clima por la presencia de los factores geográficos como latitud, altitud, relieve, distribución de tierras, mares y las corrientes marinas. Latitud. Debido a la inclinación del eje terrestre, los rayos solares llegan de forma diferente sobre la superficie del planeta. Entre los trópicos, zona intertropical tiene mayor incidencia, por lo tanto suelen tener condiciones atmosféricas más cálidas. Altitud. En la atmósfera, la temperatura disminuye con la altitud, por consiguiente, cerca del nivel del mar, la temperatura del aire es mayor. A medida que se asciende, la temperatura disminuye. Cabe agregar que el desierto no se determina por su altitud, sino por su latitud. Relieve. La diversidad y la distribución de las formas del terreno influyen en las características. El clima, por ejemplo, un terreno montañoso paralelo a la costa representa una barrera que impide el paso del viento húmedo al interior, de tal manera que una de sus laderas se produce con mayores precipitantes, los cuales facilitarán la formación de decenas de selvas y bosques. Distribución de tierras y mares. En lugares alejados de mares y otros cuerpos de agua, la falta de humedad produce los climas secos y fríos, la cual se ha invertido conforme se va acercando al océano. Corrientes marinas. Algunas corrientes marinas han reproducido en la vida y las actividades de ciertos lugares. Esto se manifiesta también en las características climáticas. Las corrientes marinas provenientes de los polos proporcionan climas fríos y secos.